Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida a una nueva reseña de manga de aquí en el canal. En esta ocasión voy a comentar el manga 51 maneras de proteger a tu novia de Usamaru Furuya. Vaya título, ¿verdad? Antes de subir este vídeo me estaba pensando, espero que la gente, aparte de leer el título de esta obra, en el título del vídeo, lea también lo de reseña manga, o se fije también en la miniatura en la que escribo en letras grandes reseña manga, porque si no lo hacen, yo creo que se van a llevar a cuanto menos una sorpresa al ver que esto pues no es un top 51 tips para proteger a tu novia, sino, pues como el título indica, si no os habéis fijado en el título, una reseña de manga. Una reseña manga de una nueva obra que he leído de Usamaru Furuya, un autor pues del que llevo bastante tiempo hablando aquí en el canal. Y bueno, ya os digo que si os interesan otras obras de este autor, aparte de la que voy a comentar a continuación, pues os recomiendo, dentro de la sección del canal de joyas del manga que debes leer, los programas número 3, número 4 y sobre todo el programa número 7 de Joyas Manga, porque ese séptimo programa de esa sección es un programa en el que hablé nada más y nada menos que de 3 obras de este autor tan perturbador y original, la verdad, porque es un autor de esos que tienen una personalidad bastante marcada, tanto por sus historias, su estilo, y que no deja indiferente. Al menos a mí, de todo lo que he leído de este autor, ninguna vez me ha dejado indiferente y, como suele decir, todas sus obras, de un modo u otro, dejan pozo en el lector. Y bueno, en 51 maneras de proteger a tu novia, pues nos encontramos un manga sobre catástrofes naturales, en este caso un terremoto. Es una obra en la que se produce un terremoto de escala, vamos, la premisa argumental trata sobre que se produce un terremoto de escala 8.1 con epicentro en plena ciudad de Tokio. Es decir, un terremoto que deja la metrópoli de Tokio prácticamente en estado, vamos, bueno, prácticamente no, la deja en ruinas, deja Tokio en ruinas. Es una premisa argumental que de primeras a mí me llamó mucho la atención. Hace 10 años o así, madre mía cómo pasa el tiempo, había visto un anime que por aquel entonces era nuevo, titulado Tokio Magnitude 8.1. Si no lo habéis visto lo recomiendo porque es un anime que, al igual que las obras de este autor, me dejó pozo, que me gustó bastante por cómo trataba, desde un punto de vista más o menos realista, cómo quedaría Tokio pues después de un terremoto. Lo que pasa es que esa obra, ese anime, digamos que estaba un poco edulcorado, estaba así protagonizado por 2 niños, nos mostraba todo desde su punto de vista, y por eso el anime, digamos que tenía un tono así bastante blanco, bastante agradable dentro de lo terrible que puede ser pues un terremoto ahí en Tokio. Y esta obra, digamos que va más allá. Esta obra, pues al dirigirse a un público adulto, pues trata cómo sería un terremoto en pleno centro de Tokio desde un punto de vista adulto y realista. Y esto lo digo, no lo digo así de forma gratuita en absoluto. Esto lo digo más que nada porque para hacer esta obra Usamaru Furuya contó con el asesoramiento de profesionales, de gente especializada en esto de los desastres naturales, los terremotos y tal. Y me gustaría citar a su principal asesor a la hora de hacer esta obra, a quien podríamos considerar pues su principal ayudante a la hora de hacer esta obra. Y ese fue Minoru Watanabe, un periodista especializado en prevención de desastres y gestión de crisis. De hecho, al final de cada tomo se nos incluye un artículo escrito por
por este periodista, por este experto en catástrofes naturales y en gestionar crisis de este estilo, que son bastante interesantes y todo se ha dicho, dejan muy mal cuerpo, y es que yo os lo confieso, a mí el tema de los terremotos y tsunamis y todas estas cosas es algo que la verdad me infunde un terror impresionante, me infunde un terror, vamos, cerval. El hecho de que un terremoto destruya Japón, a mí, vamos, o Japón o cualquier otra parte del mundo, es algo que me sobrepasa. Cada vez que veo una noticia de un terremoto o algo, como el que hubo en el año 2011 en Fukushima, a mí eso, vamos, me horroriza, me deja tocado y bueno, es uno de mis mayores miedos. Yo ya digo, los terremotos es algo que me sobrepasa, me da mucho miedo, y por eso esta obra, a pesar de centrarse pues en eso, en cómo sería un terremoto, las consecuencias de un terremoto y abordarlo todo desde un punto de vista muy realista, a pesar de ser una obra de índole sociológica, por así decirlo, yo también la considero una obra de horror, porque a mí la verdad es que me horrorizaba. Ya digo, los terremotos me dan mucho miedo. Vamos, eso lo dejo, eso creo que ya lo dejo muy claro en este vídeo comentario. Y bueno, esta obra, pues el argumento, bueno, ya os he contado la premisa argumental, un terremoto ahí que deja Tokio medio destruido. Bueno, está protagonizada por dos jóvenes de 20 y pocos años que se encuentran en Odaiba. Estos jóvenes son un chico y una chica que, bueno, eran compañeros de escuela, pero luego perdieron el contacto. El chico, pues bueno, está en Odaiba, que es donde la isla está artificial, es ahí donde empieza la historia. Y el chico pues está ahí en Odaiba porque se dirige a a entregar una solicitud para emprender una carrera dentro de lo que es el mundo de la televisión, que es de lo que ha estudiado y tal, de audiovisuales, telecomunicaciones, etcétera. Y la chica, pues bueno, es una chica que tiene su misma edad, como ya he dicho, fueron compañeros de clase, pero bueno, es una chica que está ahí vestida de Gothic Lolita, que era un estilo de moda, como el Visual Kei, que en los años 2000, en la década de los 2000, estuvo bastante de moda. Ahora, pues bueno, es algo que ya ha pasado de moda, ya no se suelen ver lolitas por las calles de Harajuku ni nada. Pero bueno, en los 2000 era un estilo de moda que estaba bastante presente. Esto lo digo por si alguien no lo sabía. Y es una chica que, bueno, fue a la misma clase que este chico, ambos se reencuentran ahí, casi por sorpresa, vamos, de forma totalmente casual. La chica está allí porque va a haber un concierto de su ídolo musical, un cantante de Visual Kei, un estilo de música que también estuvo muy de moda en los años 90 y en la década de los 2000. Y bueno, esta chica, pues, el chico se reencuentran, no la reconoce de buenas a primeras, con ese estilo de vestir que tiene Gothic Lolita. Y también es muy interesante que se nos cuente el pasado de ambos personajes, porque es que vemos cómo esta chica sufrió un bullying muy intenso en sus años de secundaria, de estudiante de secundaria, y eso ha hecho que se encerrara en su mundo de visual, de canciones visual, que era como si les hablara, como en esos momentos de dolor extremo por culpa del bullying, digamos que el escuchar canciones visual era como si esas canciones que escuchara la hablaran a ella, la hablaran de esa ansiedad que sentía, de ese dolor por culpa del bullying. Y digamos que por culpa del bullying esta chica pues ha desarrollado una personalidad bastante curiosa, bastante, diría que un poco tóxica también, pero bueno, a medida que avanza la obra, a raíz del terremoto, pues vemos cómo el carácter de ambos personajes va cambiando, vemos cómo este chico se siente en parte culpable de que esta chica lo haya pasado tan mal en los años posteriores a la secundaria. Y esta chica, pues bueno, vemos cómo ella misma reconoce que el haberse cerrado, digamos que ha hecho que desarrolle una personalidad de yo contra el mundo, del mundo me odia y ahora pues
yo me tengo que vengar. Los personajes, la verdad es que en pocas palabras son los dos protagonistas, sobre todo el dúo protagonista, el lector los siente cercanos. Es una obra adulta ya no solo por la temática, por cómo trata todo, por el tono que tiene, sino también por cómo nos presenta personajes perfectamente creíbles. Y yo la verdad es que los sentía a los dos bastante cercanos. Y bueno, como ya he dicho, pues se produce un terremoto en Odaiba, que es donde están estos dos jóvenes, y vemos... es bastante interesante cómo ese terremoto se produce en Odaiba, que es uno de los lugares más peligrosos si a uno le pilla un terremoto en Tokio, junto con Shibuya, que es un lugar al que luego van estos dos personajes. O sea, van a los lugares más peligrosos en caso de producirse un terremoto en Tokio. Y es bastante curioso que se produzca el terremoto, vamos, que la historia comience en Odaiba, porque vemos como al principio los personajes están rodeados por, bueno, sobre todo el protagonista, que viste así, pues con ropas de salarimán, con traje y tal, va trajeado ahí a emprender su carrera laboral. Me parece bastante curioso cómo este personaje se encuentra rodeado de personas con una estética curiosa. Solo hay que ver a esta chica que aparece en portada con su ropa de Gotin Lolita y tal. A los que asisten al concierto ese visual. También vemos a otras tribus urbanas como que estuvieron bastante de moda en los 2000, como las Gals, las Ganguro, vamos. Estas chicas así morenas que tenían se teñían el pelo de colores totalmente claros. Y es bastante curioso porque digamos que en cuanto se produce el terremoto nos damos cuenta de que digamos que el terremoto no solo sacude la ciudad, sino también sacude las máscaras que porta esa gente en su día a día. No solo pierden el maquillaje, sino que también pierden esa máscara, ese personaje que interpretaban día sí día también. Y es ahí cuando vemos cómo después del terremoto estos personajes se muestran como son. Dicho esto, uno puede pensar, seguro que se muestran como personas despreciables, tal, pero no. Y eso es lo que me gusta de esta obra, que nos muestra tanto las miserias como las virtudes de la gente. Nos muestran tanto las peores caras como las mejores caras de la gente. No solo nos muestra aquí lo malo. En plan, no, antes del terremoto era todo una fachada. No, hay de todo. Vemos gente de todo tipo en esta obra y vemos como muchos de ellos se comportaban antes del terremoto y después. Y eso me parece algo bastante interesante la verdad. Y por eso me gusta mucho que esta obra se inicie en la isla de Odaiba, en un momento en el que se iba a celebrar pues un concierto visual, en un momento en el que también se iba a celebrar, aparte de ese concierto, un evento de anime, en el que hay muchos cosplayers, mucho otaku y tal. Y vemos cómo se comportan pues justo después del terremoto. Bueno, a lo largo de la obra vemos lugares reconocibles, aparte de Odaiba, como Shibuya, y también otros lugares como la Tokyo Tower, bastante inclinada, por cierto, después del terremoto. Y vemos esos lugares en muchos casos a través de páginas dobles, splash pages, en las que Furuya nos muestra con sumo detalle cómo han quedado esos lugares. Y son unas dobles páginas que a mí me dejaron devastado, nunca mejor dicho, me dejaron tan devastado como la ciudad. Y es que yo pienso que cualquier persona familiarizada con esos lugares, haya estado en ellos o no, porque como ya he dicho en alguna que otra vez, yo cuando fui a Japón por primera vez, tenía la sensación de haber estado en lugares en los que en realidad nunca había estado, de tanto verlos en películas, videojuegos y manga. Pues yo creo que cualquier persona que esté familiarizada, que reconozca Odaiba o el barrio de Shinjuku, se va a sentir de un modo u otro afectado al ver en esas páginas que nos muestra Furuya esos lugares devastados por el terremoto. A mí la verdad es que eran unas dobles páginas que me dejaban... Y es que me dejaban así porque, como nos comenta el especialista que asesoró a Furuya en esta obra, el mencionado Minoru Watanabe, es muy probable que lo que se nos muestre en esta obra suceda en los próximos 30 años. Y hay que tener en cuenta que esta obra se publicó a mediados de los 2000. También nos comenta cosas como: la gente suele relajarse
cuando no se ha producido un terremoto en el último año. Pero deberían sentirse pues lo más alejado posible de sentirse relajados, porque si no se produce un terremoto en todo un año, las probabilidades de que al año siguiente se vaya a producir un terremoto son bastante grandes. Y eso es algo que a mí, la verdad, me infunde terror. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando sucedió lo de Fukushima, que me sobrepasó y, vamos, no pude ni dormir aquella noche, no pude ni dormir, me puso de los nervios. De hecho, cada vez que me ponen vídeos de lo de Fukushima, de las casas, digo, no quiero ni verlo. Bueno, la verdad es que esta es una obra que, digamos que yo, antes de empezar a leerla, pensaba, bueno, una obra de Furuya sobre catástrofes. Seguro que me va a mostrar a humanos volviéndose locos, matándose los unos a los otros instantes después del terremoto, porque Furuya es un autor que se caracteriza por sus obras perturbadoras. Es un autor que, a mi parecer, no está muy lejos de lo que nos muestran grandes maestros del Eroguro, como Sugihiro Maru o Shintaro Kao, que son los más famosos aquí en España. Sus obras son no tan perturbadoras como las de estos dos mangakas que he mencionado, pero tampoco se quedan muy atrás. Y claro, también esto lo pensaba porque, claro, yo como estoy acostumbrado a ver películas de estas de catástrofes, de apocalipsis zombies y tal, pues suelen ser películas en las que los humanos se vuelven loquísimos, pero más que nada por la incertidumbre de no saber si esa solución se va a solucionar a corto o medio plazo. Y también por el desconocimiento de lo que está pasando. Y en esta obra, digamos que trata un terremoto de forma realista. ¿Y qué pasa? Que los japoneses, digamos que desde pequeños les preparan para una situación así de emergencia. Y por eso los personajes, aunque muchos sucumban a la angustia, digamos que no vemos, al menos al principio de esta obra, a ningún personaje haciendo algo como, yo que sé, coger un cuchillo y ponerse a matar gente porque se vuelve loco. De hecho, durante el primer tomo y el segundo, uno se siente en plan, joder, pues es una obra que aborda lo que es un terremoto o una catástrofe natural de estas características de una forma bastante tranquila, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una obra del perturbador Furuya. Y claro, lo más hardcore que yo vi hasta el tercer tomo, digamos que fue a dos chavales robando en una tienda, en un escaparate. O la chica esta que, como lleva tacones de Lolita, pues en un momento dado coge unas zapatillas, unas deportivas de un escaparate, y además la chica deja una nota pidiendo disculpas, diciendo que ya pagará cuando se solucione todo. Son cosas así, que ves que la chica tiene así un comportamiento muy a lo Asuka de Evangelion, así como que carga sus complejos e inseguridades que tiene por culpa del bullying contra los demás, pero luego también ves que es buena chica, que en realidad es una pobre diabla, vamos, pero buena gente. Y es que lo que me gusta de esta obra, que como ya he dicho, que a medida, digamos que ves como Tokio se está destruyendo por culpa del terremoto y las réplicas consecuentes, que algunas réplicas pueden ser peores que el temblor inicial, pero al mismo tiempo ves como muchas personas, en lugar de ir a peor, como que van a mejor. Es como que ese temblor no les cambia todo, no cambia toda la sociedad a peor, sino también algunos a mejor. Y es que cuando a veces se produce una catástrofe, digamos que a veces ves, cuando se produce una catástrofe, ves a la gente que también puede dar lo mejor de sí, que puede ayudar a la gente afectada, a heridos. Y es ahí cuando uno recupera bastante la fe en el ser humano, a pesar de ver también comportamientos de dudosa moral, como el que he mencionado, de gente robando. Y bueno, pues yo, mientras leía esta obra, pues pensaba, bueno, pues se ve a Furuya bastante tranquilito, ¿no? Es decir, no veo aquí nada terriblemente perturbador. Y en eso que uno llega al final del tomo 3 y de repente Furuya mete uno de esos giros argumentales que suele meter en sus obras, uno de esos giros argumentales que Furuya mete hacia lo perturbador y lo mórbido.
Un giro argumental en el que Furuya conduce al lector hacia la faceta más despreciable y execrable del ser humano. Y no os voy a decir lo que muestra, porque quiero que os impacte del mismo modo que me impactó a mí. Quiero que se os remuevan las tripas del mismo modo que se me removieron a mí. Una escena para nada gratuita, como bien señala Minoru Watanabe en el epílogo del tercer tomo, en ese artículo final incluido al final del tercer tomo, porque por desgracia, cuando se produce una catástrofe natural, estas cosas también pasan en la vida real. Y es que en esta obra me ha gustado mucho por eso, porque no solo nos muestran lo bueno, sobre todo en los 3 primeros tomos, sino también lo malo, sobre todo en los 2 últimos tomos. En el 5.º tomo he de decir que había momentos en los que pensaba, joder, creo que a Furuya se le está pirando un poco la olla. Pero el autor, el lector, siente en todo momento que está en buenas manos. Sobre todo si ha leído otras obras de Furuya. Sabe que está en manos de un gran mangaka, de un gran guionista. Y que, aunque la historia tenga momentos en los que ahí parece que el autor, Furuya, está patinando, el lector sabe que no se la va a pegar. Y así es. La obra termina siendo redonda. Al final todo encaja, todo se equilibra y termina siendo una obra bastante redonda, muy bien hecha, donde una obra en la que todo encaja y muy recomendable, muy recomendable. Ya digo, una obra muy recomendable. En el tomo 4 y en el 5, como ya he dicho, pues Furuya nos muestra ya esa faceta repulsiva y desagradable del ser humano. Y en el tomo 4, por ejemplo, aborda temas como el sectarismo. El sectarismo no es un tema nuevo que aborde por primera vez en esta obra Furuya. Ya lo hizo en El Club del Suicidio, una obra que como ya he dicho al principio de este vídeo comentario, comenté en el programa 7 de Joyas Manga. Y en esta obra lo vuelve a hacer una vez más. Y es que esta obra me parece muy interesante porque aborda el sectarismo de tal modo que nos da respuestas. Respuestas a preguntas que mucha gente se suele hacer, como por ejemplo, ¿por qué la gente cae en las sectas? O también, ¿por qué hay gente que apoya dictaduras, totalitarismos o pensamientos extremistas? ¿Por qué? Pues esta obra nos da respuestas sobre por qué hay gente que apoya esas ideologías, esas conductas, esas sectas. Y son respuestas que parten, pues bueno, de la desesperación en tiempos de crisis. Y es que este manga, pues ya digo, una crisis natural, una crisis que es pues un terremoto. Un terremoto en una gran metrópoli, con una gran densidad de población, como lo es Tokio. Bueno, como decía, 51 maneras de proteger a tu novia es una obra, como ya dije antes, con un título muy curioso al final del todo. Pero al final del todo os queda claro el porqué de este título, que yo hasta el final del todo pues no me quedó claro. Yo pensaba que era porque eran 51 capítulos los que componían la obra, pero no. Ya veréis por qué. Es una obra que, como ya he dicho, es muy completa, todo encaja en ella, aborda el tema de los terremotos desde una perspectiva bastante realista. Yo la recomiendo bastante y he de decir que de todo lo que he leído de Furuya, la incluiría en un top 3 de este autor. Mi favorita sigue siendo La Cruzada de los Inocentes, seguida de La Música de Mari, que me parece una obra de arte total, muy increíble. Y en tercer lugar metería esta obra. La verdad es que me ha dejado muy satisfecho y, como dice el propio Furuya, es una obra que considero necesaria. Y es que, como dice este autor al final, si cuando a la gente le hablas, sobre todo a los japoneses, cuando a la gente le hablas de terremotos, esa gente se suele sentir incómoda. Es como que evitan ese tema. Pero como dice Furuya, si gracias a esta obra él logra encauzar esa incomodidad hacia la adopción de mejores medidas de seguridad, pues ya esta obra ha cumplido su cometido.
Y por eso pienso que es una obra no solo recomendable, sino también necesaria. Sobre todo si vivís en Japón o en un lugar en el que se producen catástrofes naturales a menudo. Muy buena, muy buena, muy buena, muy completa y sobre todo muy recomendable. 51 maneras de proteger a tu novia. Muy buena, muy buena. Así que nada, bueno, pues si os ha gustado este vídeo comentario, pues agradecería que os suscribierais al canal, que activarais la campanilla de notificaciones para estar al tanto de próximas subidas de aquí al canal. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado, que os hayáis sentido a gusto con mi compañía y tal, y que os haya pues animado a darle una oportunidad a esta obra tan recomendable y tan buena. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos en el canal. Un saludo y que os vaya muy bien.